El 10 de junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma constitucional. Me refiero a la llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ya nos suministra un marco jurídico en nuestra Carta Magna mucho más moderno. ¿Qué fue lo que hizo esta reforma? ¿Cuál es la relevancia, los puntos importantes de esta reforma? Bueno, desde luego son varios, pero yo destacaría los siguientes. En primer término, la reforma del 10 de junio del 2011 le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto significa que, en términos prácticos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado mexicano, tienen un rango constitucional. En otras palabras, valen lo mismo que la Constitución, de tal suerte que ya no hay entre estas dos normas una especie de jerarquía, sino que los aplicadores del derecho en México tienen que observar de la misma forma, con la misma importancia, darle la misma relevancia a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esta es una buena noticia, porque ciertamente México ha firmado muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos que han venido a enriquecer, que han venido a robustecer, que han venido a nutrir el ordenamiento jurídico mexicano, y esto ya queda claro a partir de la reforma constitucional mencionada. Por otra parte, la reforma también indica que cuando tengamos diversas normas jurídicas que se pueden aplicar a un caso concreto para resolverlo, cuando en una situación determinada haya diversas normas, tenemos que elegir aquella siempre y necesariamente que más proteja al titular del derecho humano en cuestión, que más proteja a la persona, lo que se ha llamado el principio de interpretación pro persone, la interpretación pro persone, que nos indica que tenemos que elegir esta norma jurídica que más favorezca. La reforma constitucional en materia de derechos humanos también señala algunas obligaciones del Estado para la adecuada tutela y garantía de los derechos humanos. ¿Qué obligaciones menciona la Constitución a partir de la reforma? Bueno, por ejemplo, se refiere a que todas las autoridades del Estado de todos los niveles de gobierno, sean órganos autónomos, poderes ejecutivos, judiciales, legislativos, etcétera, tienen la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos. Tienen la obligación de investigar si es que una violación de derechos humanos ya se ha dado, ya ha sucedido. Tienen la obligación de sancionar esas violaciones de derechos humanos para que no haya impunidad. Quien viole un derecho humano tiene que ser sancionado. La ley establece las penas, las sanciones correspondientes para quienes violen derechos humanos. Y eso ya está específicamente señalado en la Constitución a partir de la reforma de junio del 2011. Y no solamente, sino que además una cuarta obligación es aquella que consiste en el deber del Estado de reparar las violaciones en materia de derechos humanos. De tal suerte que, como ustedes pueden ver, tenemos un conjunto ya de obligaciones determinadas constitucionalmente que nos permiten cobijar, que nos permiten arropar, que nos permiten tutelar adecuadamente los derechos. De nuevo, se trata de las obligaciones de prevención de las violaciones de derechos humanos. Hay que prevenir antes de que suceda, en la medida de lo posible, una violación. El deber de investigar cuando ya sucedió este acto violatorio. El deber de sancionar a aquellos agentes responsables de que ya se haya cometido una violación. Y el deber de reparar las violaciones a través de los mecanismos de reparación reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho interno. Pueden ser reparaciones de orden económico, puede ser a través de becas para las personas supervivientes o afectadas por la violación de un derecho, etcétera, etcétera. De tal suerte que estos son algunos de los aspectos relevantes de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011.